Shalom, amados hermanos y amigos que nos ven, nos sintonizan y que se conectan con nosotros en este programa de Casa de Israel Yará y los estudios de las porciones bíblicas que hacemos cada semana. Aquí está su pastor, Gabriel Paredes, nuevamente para llevar a ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y es interesante porque esta semana estuve compartiendo con unas personas, un vecino de por aquí cerca, y me hizo una pregunta bien interesante. Me dijo, en realidad, ¿qué es lo que ustedes creen? Y la pregunta es interesante porque es difícil en un momento o en un ratito que tenga 10, 15 minutos explicar la razón de las cosas, como nosotros las vemos, las cosas que creemos. Pero lo interesante de mi conversación con él fue que en el momento que empecé a explicarle, él entendió y me dio esta respuesta, pero casi inmediata. Me dijo, o sea que los primeros 5 libros de la escritura son las reglas del juego. Y el resto, pues, cómo se juega el juego, quiénes lo jugaron y si violaron o no las reglas del juego. Exactamente. Pues, yo le llamo la regla de medir. Y nosotros, pues, en este tiempo en que estamos estudiando las porciones de la escritura, nos dedicamos a estudiar precisamente los primeros 5 libros de la escritura. La idea de nosotros estudiar estos 5 primeros libros, pero es que usted conozca las reglas del juego. Si conoce las reglas del juego, después entonces usted comienza a leer los otros libros, los libros históricos, los libros proféticos, los libros románticos de la escritura, hasta llegar al Nuevo Testamento, o el mal llamado Nuevo Testamento, ¿verdad? Que la escritura es del primer siglo. Ahora entonces te va a poder entender qué significa todo este asunto de la Biblia. Hoy yo voy a compartir 2 porciones juntas, porque la semana pasada me tomé 2 horas en poder enseñar en lo que era solamente las primeras 2 porciones del libro de Éxodo. El Shemot tuve que dividirlo en 2 partes para poder entender bastante, creo yo, bastante claro el concepto, el principio del libro de Éxodo, que en hebreo se llama Shemot, o nombres o generaciones. Y ahora pues no pude presentar la parashá próxima, y esta semana nos toca pues la parashá Bo. Se llama así la parashá Bo, y voy a tratar de consolidar desde el capítulo 6 hasta el capítulo 13, que es las porciones que nos corresponden para esta semana. Y es importante, si no lo puedo hacer en una hora, lo hago de igual que la semana pasada, hacemos 2 partes. Pero es importante que usted preste atención, porque viene en la historia un momento crucial, un momento bien determinante para el resto de la historia, no solamente del pueblo de Israel, sino la historia nuestra, donde nosotros podemos descubrir nuestra redención. Aquí está el secreto de nuestra redención. Y créame que vamos a ir por varios libros de la Biblia, pero no solamente vamos a ir por varios libros, sino que también vamos a estudiar un poquito de egiptología. Y tengo de referencia este libro que está aquí, que es un libro muy bueno. Se llama La completa guía de los dioses y diosas del antiguo Egipto. También tengo como referencia el libro que se llama El libro de los muertos, la traducción del libro de los muertos, editada por Foy Scalf, y del Instituto Oriental del Museo, del Instituto Oriental del Museo de la Universidad de Chicago. Este es una de las traducciones que se usó para del libro de los muertos, que es un papiro de 78 pies de largo, bien largo, que habla acerca de egiptología y habla de los papeles y los roles importantes de los dioses de Egipto. Los dioses de Egipto tienen un rol bien importante en estas 2 porciones, porque no solamente cada plaga, que es la que vamos a estudiar, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, cada plaga representa un Elohim o un dios de ellos, o un dios mitológico
como mejor se debería entender. Y eso nos arroja luz acerca de cómo entender cada una de las plagas. Ahora bien, también tengo que hacer la salvedad que yo no voy a ir por todas las plagas, por cada una de las plagas, porque en realidad lo más importante de esta porción, y escuche bien, y esto es casi sagrado, lo más importante de esta porción son dos personajes, Ra, o Ramses, o el faraón, que seguramente tenía otro nombre, pero que representaba ese faraón, y también el primogénito del faraón, ¿ok? El primogénito del faraón es importante que sepamos cuál es su importancia. Le voy a mostrar algo rapidito que tengo. Aquí yo tengo, esto es bien interesante, que si usted puede adquirirlo, que lo compre, que lo consiga. Esto es una cronología de la historia del mundo. Y le voy a decir el nombre del faraón que reinaba durante ese tiempo, que la historia bíblica llama al faraón Ramses. Y es interesante por qué lo llama Ramses. Y cuando buscamos en la historia bíblica, no se llama Ramses. Tiene otro nombre. O en la historia, cronología, en la cronología del mundo, mire. Aquí está Moisés, más o menos para el año 1500, entre 1600 al 1500 BC, o antes de la era común. Y aquí tenemos que en Egipto vivía el rey. Los reyes que estaban en Egipto se lo voy a buscar enseguida. Aquí están los nombres del imperio egipcio que comenzaron. Los nombres que comenzaron aquí para el reino egipcio dicen Tutmos I, Tutmos II y Amenhotep III y Amenhotep IV. So, antes de esto tiene que haber estado, no me lo registra aquí, pero tiene que haber estado Amenhotep como rey. Y ese era el nombre de los reyes egipcios, que no necesariamente el nombre era Ramses, y lo voy a explicar ya dentro de un momento. Lo voy a explicar por qué razón el nombre de Ramses aparece en la escritura, pero aquí en la cronología aparece otro nombre, y era, pues ya mismo lo voy a explicar, le voy a explicar por qué, porque todos los reyes o todos los faraones son Ramses. La diferencia es que cada uno está identificado con un nombre diferente, y hay un proceso por el cual ellos se tienen que convertir en dioses. Y eso lo vamos a leer en uno de los papiros de los libros, el libro de los muertos. Ok, les traigo a salvedad esto porque el estudiar el libro de Éxodo sin saber o sin al menos escudriñar un poco acerca de egiptología, se nos quedan un montón de vacíos. Y es difícil defender la fe cuando tienes vacíos así, y cuando alguien se pregunta y te dice, pero es que en ese tiempo no reinaba ningún Ramses, ahí no hay ningún registro de ningún Ramses. No había. Tutmos y Amenhotep eran los reyes en ese tiempo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a entrar rapidito al estudio de hoy. Vamos a entrar rapidito a la Torá, comenzando desde Éxodo 6.1 en adelante. Y esta parte es importante que la empecemos a consultar. Primero, ya vimos la semana pasada que Moisés tuvo una experiencia en la que él se detuvo a ver la zarza y habló con Elohim. Elohim le habló desde la zarza por medio de su ángel, ¿verdad? Entonces, al él hablar con Moisés, Moisés recibe el llamado de ir y rescatar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. Pero Moisés se hizo el duro y decía que no, pero es que yo no puedo, yo soy muy rudo al hablar, no tengo palabra. Y el padre se enojó con él, le dijo, tranquilo, porque yo tengo a Aarón, tu hermano, que te va a encontrar en el camino, y que él va a hablar por ti, porque Aarón sí sabe hablar con los reyes de los faraones y los reyes y los líderes. Aarón, hijo de Leví, tenía una habilidad que Moisés, siendo hijo de Leví, también no tenía. Hay algunos libros extra bíblicos que hablan de que Moisés era un general del ejército del faraón, y por esa razón era bastante rudo y no era un político. Y entonces él vivía batallando siempre las batallas de Egipto,
Y de hecho, él cuando fue a Madián se encontró con Madián y se convirtió también en un general de ejércitos extranjeros fuera de Egipto. Y él se mantuvo con ese lenguaje hasta que tuvo esta experiencia con Elohim. O sea, el lenguaje no, con su forma de hablar ruda y difícil. Ok, ahora, el padre le dice a Moisés, cuando vayas a los ancianos, le vas a decir, yo soy, y le dice su nombre, Yod Hei Vav Hei. Dice en el verso 6, Éxodo 6:3, y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Elohim omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, esa expresión es importante que la veamos porque esa expresión se puede colocar de dos formas, ¿ok? Como fórmula de oración o como fórmula de pregunta, ¿ok? Y aparecía Abraham y Isaac como los himnos omnipotentes, y no me mostré yo con mi nombre, y no me diga a conocer a ellos con mi nombre, Jehová. Puede ser de esa forma o puede decir, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cuál de las dos formas es la correcta? La evidencia bíblica nos muestra que el Padre siempre se mostró por su nombre. Siempre ellos sabían Yod Hei Vav Hei y siempre sabían quién era el que vive y el que vivirá para siempre. Quién era el yo soy, el que vivirá y el que vive para siempre. Hayá Asher Hayá. Hayá Asher Hayá significa el que era y soy el que seré. O el que vivía, o el que vive y el que viviré. Eso es lo que dice Hayá Asher Hayá en hebreo. Aquí lo que le está diciendo a Moisés, le está diciendo, miren en el contexto. Habló todavía... verso 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Elohim omnipotente. Y no me mostré yo con mi nombre, Jehová, a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Omnipotente, el Elohim omnipotente o el Shaddai, esa es la palabra que se usa. El Elohim omnipotente es lo que representa es que Elohim se mostró a Abraham, Isaac y Jacob con la fuerza, con la impotencia, perdón, con la potencia, la fuerza, el proveedor, el que les abrió camino. Y ahora a Moisés se le está mostrando con el nombre Yod Hei Vav Hei. Esa manera de verlo, o ese midrash, manera de ver que a uno se le mostró con fuerza y a otro se le mostró con misericordia, no cuadra con el contexto bíblico, porque en realidad donde él se mostró con misericordia fue con Abraham, Isaac y Jacob, y donde se mostró con fuerza fue con Moisés. El carácter de Abraham fue un carácter dócil, humilde, espiritual a extremo. Sí, yo sé que es espiritual a extremo, lo sé porque él no tenía la ley escrita como la tuvieron el pueblo de Israel y se le dio a Moisés. La ley era una experiencia que él vivía día tras día guardando el camino de Elohim, no como un mandato, no estaba obligado a hacerlo. Abraham no estaba forzado por su crianza, si se quiere, o por haber nacido bajo un convenio, por haber nacido bajo la ley. Abraham no estaba obligado, porque él no nació bajo la ley. Él nació bajo la historia, bajo las experiencias de sus padres. Así fue que conoció a Elohim y decidió servirle de todo corazón. Contrario a Moisés. Moisés, aunque no nació bajo la ley, recibió la ley para dársela al pueblo, y ahora el pueblo que nace bajo la ley está obligado a cumplir la ley. Ahora, tú puedes cumplir la ley porque te naciste bajo la ley y aprendiste la ley, y ahora entonces cumples
los requerimientos, porque eso fue lo que tú aprendiste, lo que te enseñaron, pero lo puedes hacer hasta sin el corazón envuelto, sin necesidad de hacer las cosas por amor. Esto es lo que tú siempre has hecho, esto es lo que tú aprendí. Pues usted no a veces corta el pan de la misma manera y le echa la misma cantidad de azúcar al café, como por costumbre. Pero ¿por qué tú haces eso? Bueno, porque nací de esta manera. Contrario a Abraham, que no nació bajo la ley, contrario a eso, nació en un tiempo y en un lugar y un espacio idólatra, de influencias negativas contrarias a Elohim. Sin embargo, él se mantuvo puro, se mantuvo libre de impureza ritual e impureza moral y vivió para Elohim. Eso es un ser espiritual, es una persona espiritual que, aunque no está obligada a guardar la ley, por amor a Elohim, por amor al Padre, por amor al sacrificio que Yeshua hizo por nosotros, guardamos la ley y somos obedientes a la ley. ¿Ok? Bueno, luego seguimos más adelante. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, tierra en la que fueron forasteros y en la cual habitaron. El Padre les prometió a Abraham, Isaac y Jacob la tierra. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Jacob, o los hijos de Israel, a quien hacen servir los egipcios, y me acordé del pacto. Escuchó el gemido de los hijos y se acordó del pacto. ¿Y dónde estaba antes que no lo había escuchado? No había escuchado eso. ¿Dónde estaba Elohim que no había escuchado el gemido? Como yo les conté la semana pasada, el pueblo se había asimilado con los egipcios, se había mezclado con las egipcias, y ahora el Padre se había desentendido de ellos, pero se acordó que tenía un pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, dirás así los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Elohim, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí están las cuatro promesas importantes, para el pueblo de Israel, el cual Elohim les dio de tal manera que ellos supieran lo que él iba a hacer. Este es mi plan con ustedes. Yo los sacaré de las tareas pesadas de Egipto, los libraré de su servidumbre, los redimiré. Los redimiré quiere decir, los voy a comprar de vuelta con brazo extendido y con juicios grandes. Redimir significa, yo tengo un cupón y voy y cuesta, el cupón tiene un valor y yo voy a redimirlo, voy a pedir lo que vale ese cupón por lo que yo quiero, lo que ese cupón me ofrece. El Padre le pidió a Egipto, redimió por lo que vale ese pueblo para él. Vaya quedándose con eso en mente. Redimir implica pagar un precio, pagar un costo. Importante que lo mantenga en su mente. Y con juicios grandes, luego dice: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces el Padre dijo: ellos serán mi pueblo. Ellos se van a constituir en mi pueblo. ¿Quiere decir que no eran su pueblo antes? Bueno, hasta ahora no son pueblo. Hasta ese momento no son pueblo. Sin embargo, en el capítulo 17 de Génesis dice bien claramente: Abraham, ve y circuncida a todo varón, y todo el que nazca, que abra matriz, a los 8 días lo va a circuncidar, y todo aquel que no se circuncide será cortado del pueblo. Eso mismo, será cortado del pueblo. ¿Qué pueblo Elohim está hablando cuando le dijo a Abraham acerca de la circuncisión? Y nosotros hablamos un poquito acerca de la circuncisión la semana pasada. Creo que se acuerdan si vieron los dos mensajes de la semana pasada. Quiere decir que para ser pueblo de Elohim no necesitamos la ley. Para ser pueblo de Elohim necesitamos la fe, fidelidad, la justificación por la fe. Luego, pues, entonces, ¿de qué sirve la circuncisión? ¿De qué sirve? De mucho. Primeramente es el sello del pueblo de Elohim. Y no estamos hablando de Israel. Estamos hablando de los añadidos por medio de la fe de Abraham. Injertados.
yo te prometo que por medio de ti añadiré a todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Esa fue la promesa que el Padre le hizo a Abraham. ¿Ok? Ahora bien, ahora el Padre, dentro de todos esos pueblos, está escogiendo a un específico grupo de personas para constituirles legalmente su pueblo. Y estas personas son el pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo va a hacer Elohim para pagar el precio de sacar a Israel de Egipto? ¿Qué fue lo que el Padre le dijo a Moisés? Vamos rapidito de vuelta al capítulo 3. Vaya conmigo, busquen su Biblia ahí, no se quede sin usar la Biblia, busque su Biblia, vaya conmigo al capítulo 3 y veamos qué dice en el capítulo 3 el Padre que le dijo a Moisés con respecto al faraón y cómo él iba a hacer pagar el precio a faraón. Déjenme un segundito que no me está abriendo la Biblia. Perdón, era el capítulo 4, verso 19 en adelante. Dice: Jehová le dijo a Moshe en Madián: vuelve a Misraim o a Egipto, que todos los que buscaban para matarte están muertos. Así que Moshe tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a la tierra de Misraim en Egipto. Y Mosé llevó consigo la vara de Elohim, la vara, ¿se acuerdan? La vara que se convirtió en serpiente cuando estaba viendo la zarza ardiendo. Y Jehová le dijo a Moisés: cuando regreses a Misraim o a Egipto, encárgate de realizar delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu poder. Yo, sin embargo, endureceré su corazón para que no te deje ir al pueblo. Entonces dirás al faraón: así dice Jehová: Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero has rehusado dejarlo ir. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Ahora destruiré a tu hijo primogénito. Ok, Israel es mi primogénito y tú te rehusas a dejarlo ir. Ahora yo voy a destruir a tu hijo primogénito. Esa es la forma de redención del pueblo de Israel. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué razón? ¿Qué culpa tiene el primogénito? ¿Qué culpa tiene el pobre muchacho que acaba de nacer y que bendito sea el Señor? Bueno, ya mismo lo vamos a ver. Solamente quiero que esperen un poquito. Aguántese ahí porque lo que viene es bien interesante. Vamos a leer un poco acerca de egiptología. ¿Ok? Vamos a hablar de egiptología. Mira lo que dice en el libro de los muertos. Présteme atención, yo sé que no todo el mundo le gusta este asunto de historia y qué sé yo, pero esto es importante y yo lo voy a hacer lo más ameno posible, ¿ok? Hay en el libro de los muertos, hay estas expresiones. Está le voy a decir dónde está. Dice de la siguiente manera: tal es el fondo mítico y popular de los amuletos del ojo de Horus. Usted sabe el ojo ese que ponen por ahí de Horus. Ese ojo representa el ojo de Horus, que peleando con Set, el dios del caos, le sacó el ojo a Horus. Porque Horus fue a defender el honor de su padre Osiris a la tierra de los muertos. Y en la lucha por defender el honor de Osiris, Set le saca un ojo. Y entonces ahora pues más adelante hay otros detalles más acerca del ojo. El ojo se convierte en ese ojo especial que necesitaba Horus para poder ver bien, y por eso es el ojo que todo le ve. Entonces dice todo el mundo en los egipcios usaban un amuleto de ese ojo, ¿ok? Dice, los populares ojos tienen una forma popular. Dice: a cambio de su victoria, la victoria de Horus, Geb concedió a Horus la corona de Egipto. De tal modo, cada faraón era la encarnación terrenal de Horus. O sea que Horus, por haber vencido a Set, se le otorga
trono de Egipto, y ahora todos los faraones que suben al trono de Egipto son Horus, y como perdió el ojo, se usa el ojo como el premio, lo que Horus pagó por ganar esta guerra, y ahora los faraones usan ese ojo y cada faraón se le concede el trono, ¿no? Sin embargo, cada hijo podía cumplir un papel similar al hacer vivir el nombre de su padre. So, el hijo, especialmente el hijo primogénito, y lo vamos a ver ahorita en el texto, el hijo primogénito del faraón es el que se supone que haga vivir el nombre del padre. ¿Por qué? Porque Horus es el hijo primogénito de Osiris, y Horus en muchas ocasiones se considera Ra o se considera Horus. So, los dos nombres, Ra o Re, de hecho se usa Re. Re es el dios superior, el dios sol. Y Horus, ambos son el mismo. Lo que pasa es que depende de la condición en que él está, uno suplanta al otro. Por ejemplo, en la historia mitología egipcia, Ra se pone muy viejito cuando estaba en la tierra. Estaba viejito, el dios Ra. Y tenía que subir al cielo para reinar desde el cielo, y por eso era el sol. Y entonces, ¿cómo él subió al cielo? Pues mira, agarraron una vaca y lo pusieron sobre un toro, y el toro lo elevó más adelante porque ya estaba cansado de hacer su labor en la tierra, y como estaba cansado había que elevarlo. Entonces, cuando un dios egipcio está cansado y hay que elevarlo, necesita a alguien que haga vivir su memoria. ¿Qué necesita para hacer vivir su memoria? A su hijo primogénito, y su hijo primogénito en este caso de Ra ahora es Horus. Se convierte en ese reemplazo o esa persona que va a continuar el legado de ese Ra, de ese o Re, de ese dios. ¿Okay? A la muerte del padre era deber del hijo terminar de construir su tumba y asegurarse que los ritos funerarios se llevaban a cabo adecuadamente. Este era también el deber de los legítimos sucesores reales, y por eso es que encontramos imágenes del rey Ab realizando el funeral del rey Tutankamón en la tumba de este último en el Valle de los Reyes. ¿Okay? Esto está en el libro de los muertos, la ceremonia para convertirse en Dios. ¿Okay? So, cada faraón primero llegaba como Horus a su trono. Cuando el faraón tenía un hijo, ahora pasaba de ser Horus a ser Ra y a envejecer, mientras Horus contenía todo lo del padre, lo contenía en Horus. Entonces Horus como primogénito era el que iba a llevar el sucesor. Se iba Ra para el cielo para reinar desde el cielo, o Re, y se quedaba Horus reinando en el trono. ¿Ven la importancia que tenía un primogénito? Esa es la importancia de un primogénito. Entonces, en contraparte, tenemos a Jehová nuestro Elohim, que dice en el capítulo 4 de Éxodo: mi primogénito no es uno ahí, es uno solo. Mi primogénito es Israel. Es Jacob, a quien se le cambió el nombre y se le dijo Israel, y yo soy tú, el Elohim Todopoderoso. Ser recto delante de mí. Y Israel es considerado el primogénito, en este caso, el primogénito de Elohim. Ok, so tenemos el contraste. Pero ¿cuál es el contraste entre Re o Ra y Horus y Osiris y todo el resto de los dioses? Que en el caso de los egipcios, ellos consideraban a un hombre que era hombre dios y cargaba el ojo de Horus. Y después ese hombre envejecía y venía el hijo, otro hombre, Horus, y se convertía en el dios, o el dios de Egipto. El rey de Egipto era el dios de Egipto. ¿Okay? Por eso fue que ahorita cuando yo les dije, ¿por qué se llamaba Ramses? ¿Y por qué la Biblia llama Ramses? Porque todos los que suben al trono son Ramses o Remses. Son Re. Y Horus, si no tienen hijos, entonces él es Horus. Yo soy el Horus vivo y está ahí en el trono. Él es el Horus vivo, pero cada rey tiene su nombre. ¿Ok? Tutmot y Aminhotep tienen sus nombres.
pero la oficina, la representación de ese trono es de Ra cuando tiene hijos o Horus cuando es el primogénito sin hijos. El primogénito sin hijos es Horus. No sé si espero haberme explicado bien porque es importante que usted conozca esto. Ahora Elohim dice, no es un hombre el que va a ser Dios. Yo seguiré siendo Elohim. Pero mis hijos, mi primogénito es Israel. Completo Israel es mi primogénito. Un pueblo, no un hombre. No un hombre, un pueblo. ¿Ok? Oiga, pastor, me está creando una confusión porque entonces y ahora Yeshua no es el primogénito de Elohim, ahora es un pueblo y entonces los judíos tienen razón al negar a Yeshua porque Yeshua ahora se convierte en que no es, que la sangre ahora tiene que ser de todo el pueblo y Entonces, no, vamos a ir con calma. Después que entendamos esto, yo lo voy a llevar al capítulo 16 de Ezequiel para que usted vea algo más adicional y lo vamos a ver también en las mismas palabras de Caifás en el tiempo de Yeshua, cuando él mismo dijo, Caifás dijo de esta forma, es mejor que muera uno por todo el pueblo a que todo el pueblo muera. No sé si se acuerda de eso. Ok, pero eso no vamos a correr hacia allá, vamos a continuar en la historia ahora. Mire, vamos a seguir adelante. Esto está en el libro de los muertos del antiguo Egipto. Cómo convertirse en Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahora, otra segunda parte importante. Y después vamos a continuar con el primogénito. Fue cuando Moisés fue hasta el faraón para decirle, mira, aquí está la señal de que yo vengo de parte de Elohim. ¿Ok? Empezamos otra vez desde el capítulo 6. Moisés le está contando lo que le está contando a los ancianos de Israel, que ellos tuvieron una experiencia él tuvo una experiencia en el desierto, ahora se encontró con Aarón y le está contando toda la experiencia y todo lo que Elohim va a hacer, y le está contando a los ancianos, y entonces vemos la genealogía de todos los hijos o los jefes de familia que estaban en Israel, a los cuales Moisés les habló. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dice aquí, Jehová contestó, capítulo 7. Mira, yo te he dado como Elohim para Faraón, Moisés, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo ordene y tu hermano Aarón le hablará a Faraón para que deje salir a los israelitas de su país. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y maravillas en Israel, en Egipto. Cuando Faraón no te haga caso, yo pondré mi mano sobre Misraim o Egipto y libraré a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando tienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de entre ellos. Y Moshe y Aarón hicieron así, tal como les ordenó Jehová. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando le presentaron la petición a Faraón. Y Yahweh les dijo a Moshe y Aarón, cuando el faraón les hable y les diga que presenten su prodigio, tú le dirás a Aarón, toma tu vara y arrójala delante del faraón y se convertirá en una serpiente. Y así Moshe y Aarón se presentaron ante el faraón e hicieron tal como Jehová les había mandado. Y Aarón arrojó su vara en presencia de faraón y de sus cortesanos y se convirtió en una serpiente. Ok, ahora vamos a la serpiente. Aquí en esta versión israelita nazarena dice serpiente. Yo tengo, búsquese en sus versiones, que en todas las versiones dice lo mismo, dice serpiente. Ahora bien, si buscamos en el diccionario la palabra para serpiente en hebreo es nahash. Nahash es la serpiente que habló con Eva. ¿Se acuerdan la serpiente que habló con Eva? Esa es nahash. Ok, en este caso la palabra no es nahash y le voy a mostrar. Y se hizo en el verso 10, ¿verdad? Uno de los versos donde aparece y se hizo culebra. Y la palabra para serpiente que se usa ahí es tanin,
Y la palabra Taín no significa Tanín, sino significa dragón, serpiente, monstruo marino, dinosaurio, monstruo del río o serpiente venenosa. Y la raíz de esa palabra lo que significa es o dinosaurio o también se puede traducir como cocodrilo. Okay, cocodrilo, dinosaurio. Yo voy a agarrarme de la traducción que significa dinosaurio o cocodrilo. Dragón, dinosaurio o cocodrilo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? A lo mejor estoy matando algunas vacas sagradas que todo el mundo piensa que era una serpiente, pero no importa. Usted aguántese ahí que en lo que seguimos con esto. Vamos. Dice aquí en el libro de los muertos. En el libro de los muertos. El capítulo de hacer la transformación en Dios cocodrilo. ¿Ok? Dice de la siguiente manera. El Osiris Aní, cuya palabra es verdad, dice, yo soy el Elohim, el Dios cocodrilo, que mora en medio de sus terrores. Soy el Dios cocodrilo y apodero de mi presa como bestia voraz. Soy el gran pez que está en Camuí. Yo soy el Señor que hace reverencias y postraciones en Sequem. Y el Osiris Aní es el Señor al que se hacen reverencias y postraciones en Sequem. Esto está, dice, del papiro de Nebsení. He aquí yo soy el habitante de sus terrores. Soy el cocodrilo. Dice, soy su primogénito. Traigo presa de una distancia. Soy el pez de Horus, el grande en Camuí. Soy el Señor de las reverencias. O sea que el cocodrilo en su deidad, la deidad de cocodrilo en Egipto, era importante porque también representaba el pez de Horus, la bestia que buscaba la presa, representaba el primogénito de Osiris Aní. ¿De qué manera se usaba ese cocodrilo en Egipto? Se usaba de la siguiente manera. Cuando tú entras al mundo de los muertos en Egipto, ok, acuérdense que esto es mitología. Cuando entras al mundo de los muertos, te encuentras con una serie de dioses que te van probando por el camino hasta cuando te hacen, perdón, déjame decirle esto porque es interesante. Cuando tú mueres y te hacen una embalsamamiento, te sacan todos los órganos y lo ponen en un tarro y te dejan el corazón, porque el corazón te va a acompañar, y te ponen un escarabajo encima del corazón y te envuelven con todos los paños, especias, aceites, ceras y cosas para dejarte ahí en la tumba y te mandan para el mundo de los muertos. En el mundo de los muertos tú vas a luchar con un montón de cosas, incluyendo vas a pasar por un río de cocodrilo, lleno de cocodrilo, pero este no es el cocodrilo este. Cuando llegas finalmente frente a un dios que se llama Anubis, él tiene una balanza, y esa balanza, y tiene los ojos tapados. Y entonces en esa balanza él pone una pluma de la corona de Osiris en un lado, y en el otro lado pone tu corazón. Si tú fuiste bueno, ¿qué quiere decir? Que no ensuciaste el río Nilo, ni te lavaste los pies en el río Nilo, ni hablaste mal de nadie, ni escuchaste hablar mal de nadie. Entonces quiere decir que tu corazón es bueno, es limpio, y tu corazón, si pesa menos que la pluma de Osiris, entonces se te da acceso al mundo de los muertos, y allí tú vas a sembrar y vas a cosechar, sembrar y cosechar, y toda tu vida vas a seguir sembrando y cosechando en tu terreno más lindo, Terrarín Colorado, que chévere. Pero si tu corazón es malo, que te lavaste los pies en el Nilo y que oíste hablar chismes de tu vecino o que hablaste mal de tu vecino, entonces ahora tu corazón es malo. Y pesa más que la pluma de Osiris, y al pesar más que la pluma de Osiris le agarran el corazón y se lo dan a un personaje que es el verdugo, que es un cocodrilo, leopardo, hipopótamo. Es una figura que tiene las tres animales. Entonces ¿cómo le digo? Me llama la atención que también es un sea monster, dinosaur, o un cocodrilo, o una serpiente.
Y cuando tú tienes todas estas descripciones, no tienes nada definido, un dragón, entonces ahora veo la imagen de este verdugo egipcio, el cual se comía el corazón de todos aquellos que fueron hallados injustos y que no fueron hallados, que fueron hallados culpables y que no pueden entrar al mundo de los muertos. ¿Qué pasa? Que cuando Aarón y Moisés se presentan delante de el faraón y tiran la vara no se convierte en Nahash, se convierte en Tamín. Perdón, déjeme decirle bien claramente en qué se convierte. No estoy diciendo un nombre disparate. En hebreo se llama Tanín. Tanín. La Tanín, que es el dragón o la bestia del agua, es una similitud. Podría ser, vamos a decirlo así, podría ser el cocodrilo, el hipopótamo, que es el que está pesando el corazón del faraón. Y el faraón se está encontrando con su verdugo. Y su verdugo le llegó, te llegó la hora, faraón, te llegó la hora. Y tú fuiste juzgado y hallado culpable. Por lo tanto, deja ir a mi pueblo, porque hiciste algo injusto. Ensuciaste el Nilo con tus pies. Hablaste mal de Israel, ensuciaste el lino con la sangre de los hijos de Israel. Hablaste mal de Israel y escuchaste decir que ellos estaban haciendo complot para tumbarte. Él pecó por todos lados. Encima de lo que la justicia y la rectitud de Elohim cuenta, en que el faraón fue hallado culpable. Entonces cuando llega, deja ir a mi pueblo, que no, y lanzan la vara al piso, lo que sale es el verdugo. Y decía, tu sentencia está dada, ahí está el verdugo, vine a buscar tu corazón. ¿Y qué hizo el faraón? Endureció su corazón. ¿No le parece interesante? Esto estamos viéndolo todo en la porción de la parashá de esta semana. Ok, ahora continuamos. Déjeme sus preguntas, sus dudas. Si quiere saber de dónde yo saco toda esta información, yo le voy a hacer pasar la información. Vamos a ver entonces ahora. Volvemos nuevamente a el primogénito. Ok, ahora Faraón es juzgado. Faraón tiene un hijo. Faraón es encontrado culpable. O sea que Faraón no es Horus en ese momento. Él no es el Horus vivo. Él es Ramsés. Él es el hijo de Dios, el hijo del sol. Ramsés, hijo del sol. Y Faraón está allí delante de, ¿cómo se llama? Delante de Moisés y delante de Aarón. Y fue juzgado, fue hallado culpable. Él tiene un hijo. El hijo se llama Horus, ok, no sabemos cómo se llama el hijo en realidad, pero cómo se llamó el hijo, pero Horus, ese es el Horus vivo, que contiene toda la deidad. Mira lo que dice acerca del Horus, dice, ayer es Osiris, hoy es Ra, cuando destruirá a los enemigos de Neber-Esher, el Señor hasta el límite más lejano, y cuando establecerá como príncipe y gobernante su hijo Horus. El libro de los muertos de Aní se llama. Usted busca en el internet, puede conseguir el libro de los muertos de Aní. En el apéndice hoja número 14 lo puede conseguir. Ahí dice así. Ayer es Osiris, hoy es Ra, cuando destruirá a los enemigos de Neber-Esher, el Señor hasta el límite más lejano, y cuando establecerá como príncipe y gobernante a su hijo Horus. Seguimos leyendo. Dice... En el papiro de Nuca, hoja número 14, el capítulo termina de la forma siguiente. Esto es casi al final del libro de los muertos. Exaltado eres tú en tu trono, oh Osiris. Has oído cosas justas, oh Osiris. Tu fuerza es vigoroso, oh Osiris. Tu cabeza está sujeta a tu cuerpo, oh Osiris. Tu cuello está firme, oh Osiris. Tu corazón está contento, oh Osiris. Tu discurso se hace efectivo. Oh Osiris, tus príncipes te regocijan, tus príncipes te regocijan como estableció el toro de Amentet. Tu hijo Horus ha ascendido a tu trono y toda la vida es con él.
Millones de años ministran a él y millones de años lo mantienen con miedo. La compañía de los dioses son sus siervos y lo doblan con miedo. El Elohim, el Dios Tem, el gobernador, es el único entre los dioses. Ha hablado, su palabra no pasa lejos. Horus es tanto la comida divina como el sacrificio. Se apresuró a reunir a los miembros de su padre. Horus es su libertador. Horus es su libertador. Horus ha surgido de la esencia de su Padre divino y de su descomposición. Se ha convertido en el gobernante de Egipto. Los dioses trabajarán para él y trabajó para él durante millones de años. Hará millones de años para vivir a través de su ojo, el único ojo de su Señor. ¿Ok? Este es del papiro de Turín, número 30. ¿Quién es Horus entonces? Entonces, el primogénito. ¿Y cuál es su trabajo? Él va a subirse al trono de Osiris. ¿Quién es Osiris? Ra. Ayer era Osiris, hoy es Ra. Horus es el hijo de Ra. Y así por el estilo. Espero que no se haya confundido. Yo no sé, en mi mente es como que un poquito sencillo. Un poquito, nada más. Ok. Ahora, basado en esta información, el resto de los capítulos, vamos a ver cómo usted va a seguir leyéndolo porque hay más plagas, todas las plagas que están ocurriendo ahí. Luego, en el capítulo, le voy a decir que vaya conmigo, en el capítulo 12, en el 11, el capítulo 11, dice de la siguiente manera. Ya tengo mi otra Biblia aquí. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y dile, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Obviamente. Dijo, después de tantas plagas, ¿no? Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro les va a ladrar, para que sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios. Dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Descenderán de mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia del faraón. Cuando Faraón escuchó esas palabras, se molestó: vete, sal de aquí. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no nos oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del Faraón y no envió a los hijos de Israel. En el capítulo 12 entonces vemos lo que va a pasar. Es la Pascua, que comienza la organización de la Pascua, la primera Pascua. ¿Okay? Es importante, amados hermanos, que tengamos esto en mente. Israel no fue librado de Egipto por un cordero, por la sangre de un cordero. La redención de Israel de Egipto fue por la muerte de los primogénitos de los egipcios. ¿Okay? Es bueno que lo tenga en mente para que sepa que el precio que se pagó en Egipto, el precio difícil que se pagó en Egipto, el precio duro que pareciera que fuera un precio demasiado alto por esta gran liberación, es importante entender estos detalles, entender que
no simplemente fue que mataron un corderito y pusieron la sangre en los dinteles. Eso era una tipología, eso era una simbología de lo que estaba ocurriendo fuera de esas puertas. Hágase esta pregunta: ¿quién se salvó en Egipto? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? El pueblo de Israel, claro. Del pueblo de Israel, ¿quiénes se salvaron? ¿Quiénes eran los que, o mejor dicho, quiénes eran los que estaban en alto riesgo de perder su vida en el pueblo, entre el pueblo de Israel? Los primogénitos. Los primogénitos eran los que estaban en alto riesgo. No eran todas las familias. Cada padre que tuviera un hijo, ya su hijo representa toda la importancia de su padre. Eso nosotros lo sabemos desde antes. Los egipcios lo consideraban así en su mitología. Nosotros, o Elohim, lo consideraba así en sus hijos, en Abraham, Isaac y Jacob, y aún antes, desde Noé, Noé, Sem, Cam. Todos ellos, los primogénitos, eran los que cargaban el nombre del padre. ¿Por qué usted cree que Noé maldijo al hijo de Cam? No maldijo a Canaán. Le dio una maldición: maldito será tu hijo Canaán. El hijo de Cam fue el que fue maldito, porque el hijo iba a cargar con el pecado o con la maldad que el padre provocó en su padre, en su mismo padre. Mi hijo Can hizo una maldad en mí, su hijo va a cargar con este pecado. Y su hijo al final del día pagó por la liberación de Israel. ¿Quién era el primogénito de Elohim? Israel, el primogénito de Elohim. Ahora bien, mire, vamos a ir rapidito al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Mire que como dice el capítulo 16. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Di: así ha dicho Jehová, el Señor de sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni lavado con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. ¿Desnuda y descubierta? Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, y te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y hermosa diadema en tu cabella, y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado, y comiste flor de harina de trigo, de miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. La sangre, amados hermanos, la sangre que estaba sobre los dinteles de las casas de Israel en Egipto fue lo que Elohim vio para pasar por encima y cubrirla de su desnudez.
Elohim, esta profecía que está ahí es una profecía cíclica, es una profecía acerca de lo que pasó en Egipto y es una profecía acerca de lo que en el futuro volvió a pasar nuevamente, y el que colocó la sangre de tal manera que Israel hallara el rescate fue precisamente el primogénito. La sangre derramada del primogénito sobre Israel. Ellos mismos dijeron cuando estaban frente a Pilato: sea su sangre sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Muy bien lo dijeron. Muy bien los fariseos y los saduceos y los sacerdotes dijeron, profetizaron en ese momento: crucifícanos al Mesías, crucifícanos. Y dijeron, y Pilato decía: yo no hallo ninguna culpa en él. Y él se lavó las manos y dijo: ustedes son los que son culpables. Y le dijo: sea su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De esa manera Elohim vio a Israel en el futuro cubierta, desnuda, no cubierta, descubierta, desnuda, pero marcada con su propia sangre. Yeshua HaMashiach, quien murió, derramó su sangre, la sangre de su pueblo, la sangre de sus hijos. Yo no he sido enviado sino por las ovejas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La Israel, la Jerusalén, sobre esta casa, sobre sus hijos, pagando el precio de la misma manera, el primogénito. Y ahora Elohim le resucitó al tercer día para colocarlo en la posición importante, en la posición de reinado, para que sobre la tierra, no sobre los cielos, para que sobre la tierra, en el cielo reina solamente el Padre, Elohim eterno y todopoderoso, sobre la tierra, y quien no envejece, por cierto, él no envejece. Por eso es que él le dijo a Moisés: Hayai Asher Hayai, porque yo soy el que era y nunca me voy a poner viejo, voy a seguir siendo el mismo. Ra se puso viejo y se tuvo que ir al cielo para que otro reinara en su lugar, y cada vez que se moría un faraón venía otro nuevo, y también era Ra, también era Osiris, también era Horus, pero en este caso Elohim sigue siendo uno, su pueblo uno. El rey es de la linaje de David, reina sobre todo Israel, y Yeshua va a venir conforme al linaje de David, no conforme a una deidad suplantando a Elohim eterno y todopoderoso. No, Elohim eterno seguirá en su trono. Primera de Corintios capítulo 15 lo dice bien claramente. Yeshua va a poner todos sus enemigos por estrado de sus pies, excepto, dice, y después que hayan puesto todos debajo de sus pies, obviamente, exceptuando aquel que le puso todo debajo de sus pies, entonces el Hijo pondrá todo a los pies del Padre. Y se pondrá él mismo debajo del Padre. No estamos hablando de que hay una sustitución entre un Dios grande y un Dios pequeño, o entre Elohim eterno y todopoderoso y Yeshua, su hijo primogénito. Estamos hablando de que su hijo primogénito va a considerar su posición y la va a poner a los pies de nuestro Padre Celestial, y va a reinar sobre nosotros, aquí en la tierra. Amados hermanos, espero que se hayan disfrutado esto. Me pasé un poquito del tiempo, pero tenía que... esta porción está demasiado cargada de información, y si tuviera más tiempo pues seguiría, pero ya terminamos en esta semana. Espero que la próxima se quede con nosotros. La próxima semana vamos a ver algunos elementos de la Pascua, ya que estamos cerca de la celebración de la Pascua, pues vamos a ver algunos elementos de ella que están en el capítulo 12, y vamos a continuar con estos estudios tan hermosos y preciosos, viendo la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo con mano fuerte Elohim los pasó por el Mar Rojo. Que el Padre los bendiga, los guarde, y que les dé mucha salud, mucha paz, que tengan un feliz día. Shabbat Shalom para los que están viendo este video durante el Shabbat. Nos vemos próximos en nuestra próxima edición. Shalom.